La Confederación de Trabajadores del Ecuador presenta Reactivación Económica para la Sostenibilidad Nacional, un espacio de propuestas y soluciones a las grandes crisis que vive el país por la falta de producción y productividad, políticas sociales, fiscales, tributarias y el derecho a la salud y a la educación que debemos asumir los trabajadores para la transformación de la sociedad y el país. Aquí inicia Reactivación Económica para la Sostenibilidad Nacional. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar ya con ustedes en el programa de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Está con nosotros su presidente, el ingeniero Edgar Zarango. Con él vamos a dialogar sobre temas muy importantes y sobre todo lo que este momento está sucediendo en la Asamblea Nacional en torno a la aprobación de la ley de inversiones enviada por el señor presidente de la República. Estamos dando la cordial bienvenida al presidente de la Confederación. Edgar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Este programa de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, explíquele a nuestros oyentes y televidentes en qué consistirá este programa. Edgar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Un saludo a todos los que siguen a través de este prestigioso medio de comunicación, Conecta TV Radio. Para nosotros es una oportunidad que vamos a tener desde la Confederación de Trabajadores del Ecuador hacia el pueblo ecuatoriano, cuya finalidad es justamente dar a conocer cuáles son las propuestas y alternativas que se maneja desde la concepción que maneja filosóficamente nuestra central sindical. No se trata simplemente de un programa o de una iniciativa ligera, se trata de ir profundizando temas en todos los aspectos, puesto que no solamente son los problemas laborales, los problemas de sueldos y salarios, los problemas que vive hoy en día, la crisis que en general que viven los pueblos y la humanidad en general. Se trata de ir buscando una salida que nos permita a cada uno de nosotros, desde nuestros ámbitos, desde nuestras posiciones, desde nuestras concepciones, ir arrimando propuestas y alternativas para nuestros pueblos, para nuestros países y naturalmente entregar esto a los gobiernos que deben, ellos tienen en definitiva la decisión y a nosotros nos toca exigir. Señor presidente, yo quiero abordar en este programa de la Confederación de Trabajadores del Ecuador tres temas muy importantes. Primero, el encuentro que se realizó, el encuentro latinoamericano, donde estuvieron representantes de varios sectores de los trabajadores de América Latina aquí este fue organizado precisamente por la Confederación de Trabajadores del Ecuador. ¿Con qué motivo se dio esto, señor Zarango? ¿Para qué fueron estas reuniones? La dirigencia sindical de la subregión andina, que constituye la Federación Sindical Mundial, se reunió en días pasados, concretamente el 16, 17 y 18 de marzo, con la finalidad justamente de, en la subregión, buscar una alternativa, una propuesta que sea justamente que se maneje en lo que tiene que ver con temas laborales, con temas de seguridad social. ¿Cuál es la posición que hemos mantenido durante todo este tiempo desde cada una de nuestros países y de nuestras organizaciones sindicales? En ese aspecto, nosotros tuvimos más o menos como 22 delegados de todos los 4 países, no asistió Venezuela, sus razones tendrán, pero nosotros en ese aspecto hemos manifestado claro que el Ecuador, en el caso particular de nosotros, necesita justamente de grandes oportunidades para desarrollar una propuesta y una alternativa nacional. Esta propuesta y alternativa nacional ya la hemos hecho y la hemos puesto en conocimiento en términos generales. Creemos que hay que profundizarla. También hemos manifestado que las movilizaciones, las marchas y todas las acciones que tengamos que hacer como organismos sindicales, tendremos que hacerlos. Pensamos hacer también movilizaciones o acciones en toda la subregión, capaz que concuerden con una plataforma de lucha que por lo general siempre es la misma: sueldos y salarios, crisis económica, despidos intempestivos, desocupación, es decir, en términos generales, la misma situación que pasa en Ecuador pasa en los países, particularmente de la región andina.
Edgar, es la misma realidad la que viven justamente lo que usted acaba de decir, la misma realidad que vivimos nosotros, viven los países de América Latina. ¿Estos dialogaron en este último encuentro? La situación es crítica. Nosotros al menos tenemos un código orgánico del trabajo que nos permite desde ese marco legal seguir justamente aspirando y mejorando los derechos que les corresponde a los trabajadores. En otros países, caso de Perú, lo que se maneja es una ley laboral en donde seriamente es cuestionada por los trabajadores. Y nosotros en esa visión, en ese análisis que hemos hecho tanto de Chile, Colombia, Ecuador, creemos de que hoy en día es importante justamente fortalecer las propuestas, fortalecer las iniciativas que tenemos en un marco legal que regule justamente las relaciones de trabajo. Por eso vamos a insistir ante el gobierno nacional, ante el señor presidente Guillermo Lasso, en el sentido de buscar una alternativa y no una nueva ley laboral, sino una propuesta de reforma al código actual, en donde exista un solo código orgánico para todos los sectores laborales que realizamos la actividad económica en el país, código de trabajo, los CEP, LOEP, y ahora con esta nueva iniciativa que presentan las reformas laborales. Nosotros creemos que hay que trabajar en ese marco. Estamos haciendo, hay una buena predisposición. El Consejo Directivo Nacional de la Confederación de Trabajadores del Ecuador lo ratificó, hacer la entrega de una alternativa, de una propuesta de reformas al Código de Trabajo al señor presidente de la República, y en ese marco estamos ya trabajando. Eso se maneja en todos los países de los que personas que vinieron a realizar este encuentro. Ese es el pensamiento de todos, las realidades son las mismas, la falta de empleo, la precariedad de los sueldos, no se manejan bien las cosas en torno a los derechos de los trabajadores. Es similar todo esto? A nosotros nos surgió una iniciativa muy importante, seguir luchando, seguir proponiendo sobre este código actual que tenemos, porque tiene conquistas históricas, tiene todo un acervo de lucha que realizaron anteriormente los compañeros, los trabajadores intelectuales en la constitución del mismo. Sin embargo, frente a ello, nos encontramos con una ligera ventaja, ya no mucha, pero una ligera ventaja con relación a otros países. Porque en caso de jubilaciones patronales, jubilaciones del Seguro Social, prácticamente no existen, y ese es el sentimiento que nosotros arrimamos a la solidaridad con ellos y buscar una salida. Luego, a nivel nacional, obvio que en ese marco entonces hay que mirar con objetividad la situación crítica que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a presentar una propuesta sobre la realización de un Congreso Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, de jubilados y pensionistas, cuya salida tiene es buscar ejes importantes para seguir justamente dándole la sostenibilidad que necesita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuentas claras, amistades duraderas, dice un dicho popular. A ver qué está pasando en el BIES, nosotros desconocemos cuál es nuestro representante, y frente a ello es importante arrimar propuestas coherentes, considerando que la situación en el país es bastante crítica, la crisis económica, la pandemia, hoy el conflicto bélico. Sin embargo, los gobiernos, cada uno en su turno, saben la mejor manera cómo seguir justamente capitalizando sus recursos, y nosotros cada mes en detrimento. Ahí está una propuesta que nosotros necesitamos hacerla pública, es decir, buscar una salida que nos permita justamente ir buscando equilibrios entre la relación capital y entre la relación obrero-patronal. Es decir, las realidades son las mismas en América Latina para los trabajadores. Ahora, señor Sarango, el tema que yo quiero también abordar y que nos preocupa mucho es luego ya del intento del señor presidente de la República de mandar una ley paralela, una ley laboral paralela, y que fue rechazada por los trabajadores y por la Asamblea Nacional. Esto, el señor presidente ha dicho, voy a buscar diálogos personales para proponer, para que vengan y nos digan qué es lo que quieren los trabajadores. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se está dando estos encuentros? ¿No se dan estos encuentros, el señor Sarango? Nosotros somos escépticos ya de lo que está pasando en cuanto a los diálogos que se han generado. Se hace movilizaciones, diálogo. Movilización para ver qué pasó con el diálogo, y sin embargo no hay resultados positivos.
Y eso es entendible en el sentido de que nosotros conocemos muy de cerca, y eso lo conoce el señor presidente de la República, quién es la Confederación de Trabajadores del Ecuador, el señor ministro de Trabajo también le hemos dicho que frente a esta situación no se trata de acumular capital, sino buscar una salida que nos permita justamente tener condiciones adecuadas para que los trabajadores conozcan y conozcamos bajo qué modalidad de contratación vamos a ejercer o vamos a entregar nuestra mano de obra. Ahora hay los temas más importantes y que son los que se buscan hablar con el presidente. No deben ser, por ejemplo, la seguridad social, la falta de empleo, la ley que no busque pues tener diferencias entre trabajadores, sino que sea una ley única, que es lo que es lo deseable para el país, señor Sarango. Al presidente de la República le tenemos ya preparado la propuesta que se enmarca en dos ejes. Una tiene que ver con la reinstitucionalidad del Estado, en donde justamente tienen que involucrarse la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, porque ¿qué necesita el país? El país necesita una reinstitucionalidad porque las instancias del Estado hoy en día son seriamente cuestionadas por la manera como la han estado manejando o cómo han estado administrando. Ahí necesitamos de una voluntad política del gobierno nacional, del Ministerio de Gobierno, para transparentar y sobre todo saber bajo qué condiciones nosotros en el país vamos a desarrollar. En esta reinstitucionalidad nosotros, ¿qué estamos planteando? Una política laboral que nos permita justamente conocer o tener un código único para saber y para basarnos estrictamente en ese código de trabajo y no estar con muchas leyes que a veces contratan bajo una ley y luego se ha violado otra, sino tener un solo régimen orgánico de contratación o código del trabajo. Luego tenemos en la seguridad social, hoy seriamente, como ya he manifestado, cuestionada, está en una crisis casi absoluta, sin embargo, también obedece a los millones de despedidos que han surgido no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Se estima que se han despedido o que se encuentran en la desocupación y subocupación más de 43 millones en América Latina. Entonces, frente a ello, el Ecuador no es la excepción, fueron despedidos miles y miles de trabajadores aquí en nuestro país y que pese a haber presentado las demandas respectivas no han sido atendidos. Eso es un producto de ya lo que tiene que ver con el régimen jurídico. No hay tampoco una ley que nos permita justamente saber que tenemos una defensa estricta en los juzgados o en los centros de mediación. Necesitamos entonces una seguridad jurídica ambiental, hoy también seriamente cuestionada. Necesitamos una política tributaria clara y precisa, también de una política de defensa del consumidor. Usted ahora es lo mismo que lo que está sucediendo en el país, una elevación desmesurada, no hay quien controle precios, entonces estamos viviendo un sinsabor que es necesario dotarle justamente al país de esa reinstitucionalidad jurídica para saber a dónde queremos avanzar. Luego viene el plan que nosotros le hemos llamado el plan de activación económica. Una vez que hemos establecido ya las reglas claras bajo modalidad de contratación, ahora sí le corresponde al gobierno nacional y a los sectores empresariales conocer y saber, nosotros necesitamos tantos miles y miles de empleos. El gobierno nacional a través de la ley de reinversión, esta ley esta nueva ley, esta última ley. Ley de inversiones. Ley de inversiones ha manifestado que se acerca 30.000 millones de dólares. Que servirá para reactivar la economía. Pero aparte también manifiesta que en la ley sobre la situación tributaria no habrá aranceles para la salida de divisas o de capital. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos manifestando o estamos pensando que los 30.000 millones vienen y se van. Claro. Y no se irán 30.000 millones, sino que se irán 3 veces más. Entonces, ¿cómo reactivamos la economía nacional?
¿Cómo vamos a reactivar a los pequeños y medianos productores? ¿Cómo vamos a reactivar a los pequeños y medianos emprendedores? Es decir, necesitamos que el capital, ese capital, lo vuelvan a invertir en el país para justamente potenciarlo económicamente y volverlo competitivo frente a otros mercados internacionales. Pero, señor Sarango, ¿hay un acuerdo entre las centrales sindicales para que esto tenga poder, para que esto tenga presencia y para que el presidente diga: las centrales sindicales se han puesto de acuerdo y todos nos están pidiendo esto? ¿Hay un acuerdo, han dialogado entre ustedes para ver si es que este tipo de cosas tiene un poco más de fuerza y llega con decisión ante el presidente de la República? De lo contrario, si les encuentran divididos, esto no va a pasar a tener buen resultado, señor Sarango. Tiene que llegar el momento en que depongamos actitudes paternalistas, homogenizantes o vanguardistas para avanzar en un proyecto de Ecuador. Nosotros estamos esperando de hace más de 10 años atrás reunirnos para no solamente dedicarnos a trabajar una política que es parte también de la lucha reivindicativa, la lucha por derechos, pero la lucha política es lo fundamental, porque hoy en día se ve seriamente cuestionada la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el recambio que tenemos? Es decir, necesitamos auténticos representantes de los trabajadores y del pueblo, aquellos que en verdad hoy nos sentimos seriamente amenazados bajo estas nuevas leyes. Pero nos van a decir que nosotros mismos somos los que elegimos a esta gente, señor Sarango. Ahí viene hay que deponer actitudes, ahí viene la premisa. Primero, sentarnos. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué se tendría que hacer? Primero, sentarnos a ver qué nos une y luego qué nos separa. Si nos une la propuesta del Código de Trabajo, por decirle algo, tenemos que hacer fuerza común para un Código de Trabajo que sea coherente y que brinde esperanzas para todos los trabajadores y para el pueblo ecuatoriano. Esa sería una primera premisa. La segunda, la seguridad social. ¿Qué estamos haciendo con la seguridad social? Tenemos que presentar propuesta clara y coherente de sostenibilidad. Los trabajadores, estimado Enrique, los trabajadores somos los aportantes y los que hacemos la sostenibilidad. Los dueños, ¿no? Los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el señor presidente de la República o el presidente de la República en su turno designa al presidente, pero ¿en dónde está el 40% de la aportación que le corresponde como Estado? No hay. ¿En dónde está la aportación que tiene que hacer como patrono? Tampoco está. Entonces, y ahora si hablamos del sector empresarial, ellos efectivamente, ellos invierten en el país, contratan, esa contratación le genera plusvalía, ¿no es cierto? La contratación, la mano de obra le genera plusvalía, por lo tanto, también la aportación que hacen al IES es a través de nuestra generación de esa plusvalía. Entonces, 2 veces nosotros hacemos la aportación al IES. Entonces, ¿qué condiciones tenemos? Y necesitamos, como dije, hablar claro con el gobierno, hablar claro con el señor presidente del Consejo Directivo del IES para entender de que estos elementos son importantes. Y más claro debemos hablar los representantes de las organizaciones sociales y sindicales para poder justamente hacer fuerza común y no bajo conceptos muy tibios poder manifestar de que somos los paternalistas y los dueños de la verdad. Entonces, no se podría decir que el presidente de la República o el gobierno del señor Lasso puede aprovecharse de la división que existe, porque al parecer hay división, no hay acuerdos, señor Sarango. Esa es una tesis que se ha manejado siempre, desde los tiempos primitivos. Porque esa es una situación en donde justamente no nos ponemos de acuerdo y creemos de que estamos trabajando bajo la verdad. Las verdades no son absolutas. Las verdades hay que ponerlas sobre las mesas de diálogo y sobre todo en las mesas de diálogo en una propuesta clara y unitaria. Conversando se acuerda, claro, dicen, ¿no? Exactamente. Usted no va a hacer mesas de diálogo con sectores antagonistas cuando no sabe que va a llegar a ningún acuerdo. Entonces, lo primero es eso, sentarnos para saber qué nos une y luego qué nos separa, que en el camino lo iremos ya puliendo. Vamos a irnos, amigos, a una pequeña pausa para ahora sí pasarnos a tratar el tema que a mí me interesa y yo pienso que a todos los ecuatorianos nos interesa. Es en torno al proyecto de la ley de inversiones que estamos hablando. En este momento, señor presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, se está tratando en la Asamblea sobre la ley de inversiones y lo que dice en la parte medular,
la privatización de absolutamente todo, aunque el gobierno, el presidente de la República lo niega, pero la privatización es lo que quieren el sector gubernamental. Entonces vamos a irnos a una pausa y enseguida vamos a retornar ya con este tema. Estamos presentando Reactivación Económica para la Sostenibilidad Nacional. Bueno, estamos de regreso. Ya le anunciamos proyecto de ley de inversiones. Proyecto de ley de inversiones. Usted decía, presidente Edgar Zarango, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que la ley de inversiones es algo que va a traer capitales. Yo pienso que es la que se van a llevar los capitales de nuestro país. De esa manera estoy pensando yo. Se habla de la privatización de absolutamente todo. Se dice que en la propuesta, incluso en la parte final de la propuesta, dice que en este documento no se habla de privatizaciones, pero sí de delegaciones. Sí de decirle, a ver, venga usted, señor, hágase cargo de esta empresa por 30 o 40 añitos nomás. En 30 años ya no tenemos petróleo, si le encargamos del sector petrolero, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué piensan sobre este tema los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, señor Zarango? La pregunta es clara y la respuesta va a ser mucho más clara. Aquí existen dos posiciones serias. Cada uno defiende su posición de clase, nosotros vamos a defender nuestra posición de clase. En un sistema como el que estamos viviendo, ¿qué es lo principal que se va o que se trata, o el principal objetivo que tiene el sector empresarial o en este caso el sistema? La acumulación de capital. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Defender dentro de este sistema inequitativo, como ya lo he manifestado, defender al menos los mínimos derechos para tener un derecho a la contratación y una seguridad social digna. Ahí viene la situación. Cuando estamos hablando de la ley de inversiones, la pregunta, el nombre del proyecto mismo ya tiene algo que lo han mantenido siempre. Los gobiernos que se autodenominaron revolucionarios, la Revolución Ciudadana, luego vino la continuidad de la Revolución Ciudadana con el expresidente Moreno. Hoy tenemos ya a un presidente defensor auténtico de un modelo que está ahí, un modelo neoliberal. El banquero, sistema, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde podemos nosotros determinar que jamás una ley va a ser en beneficio de los ecuatorianos. Claro. Ahí viene la pregunta que se dice, usted dice que va a ir 30,000. Eso ha manifestado el presidente de la República, que va a haber una inversión de 30,000 millones. Yo también concuerdo con usted y lo ha aseverado. 30,000 millones, aquí se van a llevar 90,000 millones. Claro. ¿Y cómo queda el país? Queda con trabajo, los trabajadores quedan con trabajo digno, asegurado, o bien justamente las contrataciones libres que se hacen, por ejemplo, en las zonas francas. Entonces, todo eso hay que determinar. Si nosotros o el gobierno nacional tuviera la mínima intención de hacer algo por los trabajadores, por los que generamos la fuerza de trabajo, ya hubiese socializado este proyecto. Para decir los 30,000 millones, 10,000 van para el agro, 10,000 van justamente para fortalecer, por decirle, toda la parte que tiene que ver con el recorrido de la economía nacional, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, vías, es decir, y 10,000 para las zonas francas. Yo le pongo en términos generales, no digo que eso puede ser. Sin embargo, dentro de todo eso, viene la reactivación de la economía. Con la inversión viene la reactivación. ¿Cuáles son las modalidades de contratación? Ahí viene lo importante. Lo fundamental es
¿Cómo vamos a contratar a esos trabajadores? Eso debería estarse trabajando hoy en la Asamblea Nacional. Una ley de inversiones que pasará por el Ministerio de la Ley, en donde ahí sí habrá cosas serias que van a pasar en el país, porque no se trata simplemente de que se hagan la Asamblea Nacional los que dan o no dan quórum, porque eso también, si es que el pueblo ecuatoriano se los eligió para que den quórum, tienen que ir a sostener la tesis de que esta ley no puede pasar, como también existe otras que la ley puede pasar. Es decir, esa es la democracia. Pero la democracia hay que demostrarla, no se trata de dar o no dar quórum, sino de ser valientes y decir yo estoy defendiendo una propuesta de ecuatorianos. Eso es lo triste que hoy vive la Asamblea Nacional. El tema es cómo defender para que esto no pase. Lo que nos tiene atado de pies y manos es que este momento se está tratando esta ley. Y alguien dice, a ver, se pueden hacer los locos de irse de la asamblea y no haber quórum y dejar que pase por el Ministerio de la Ley. Otro, el gobierno puede buscar mayorías para ver si se aprueba esto de alguna manera. Pero si pasa esto, señor Zarango, ¿qué es lo que puede suceder en el país en torno al tema de la seguridad social? Porque se habla incluso de la privatización de la seguridad social. Se habla de la privatización del sector eléctrico. Se habla de la privatización del sector petrolero, del sector minero, de carreteras, de absolutamente todo. ¿Cómo quedaría el país? Yo recuerdo, señor presidente, en años atrás, que a los pobres trabajadores del sector público les pagaban cada 3, 4 meses. Les pagaban cada 3, 4 meses a los trabajadores de la educación, a los maestros. Estas empresas son los que han venido a dar un poco de recursos a los trabajadores, a los ecuatorianos, mejor dicho. Si esto pasa, ¿qué puede estar sucediendo en el Ecuador? ¿No nos podemos ver en el espejo lo que pasó en Argentina, señor Zarango? Ahí, Enrique, usted ha puesto dos elementos sobre la inversión económica o la reactivación económica y la otra que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros lo que manifestamos es importante el ingreso de divisas, que venga el sector empresarial a invertir en el país. Está bien, está bien. ¿En dónde se va a invertir? ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? ¿Va a ser el pueblo ecuatoriano? ¿Van a ser los trabajadores? Entiendo que sí, pero ¿cuál es la modalidad de contratación? Claro. Porque no se trata de decir yo te voy a contratar por esta semana, pero la otra ya no vengas. Es decir, estamos entrando a una etapa de precarización. Yo me anticipo a decir eso. Por eso es que yo manifestaba hace un momento, es importante conocer la ley laboral que se está trabajando en la asamblea o que presentará el gobierno nacional a la asamblea para saber cuáles son los elementos, bajo qué modalidades de contratación. Por eso es que nos estamos adelantando. Pero para eso no son los diálogos que el presidente dice, llamarlos a los representantes de los sectores sindicales. Hacer una marcha para ir a decir lo que yo estoy diciendo ahora no son diálogos. Claro. O los diálogos no fluyen. Lo que yo estoy manifestando es de que no hay, así como no ha habido entre gallos y medianoche, igual presentaron un cuerpo de tres leyes que es inconstitucional. Hoy lo que han hecho prácticamente es dividirla. La ley de inversiones que se está tratando hoy, que esperemos que los asambleístas hagan lo que les corresponde hacer por ética y por moral, y luego lo que tiene que ver justamente con la seguridad social. La seguridad social va de la mano de la cantidad y la calidad que usted contrate. Porque si usted contrata a tiempo parcial, claro, igual va a seguir en terapia intensiva, la seguridad social va a seguir con oxígeno. Pero si usted tiene una modalidad de contratación con trabajo adecuado, con una seguridad social garantizada, de hecho también va a crear un dinamismo en la seguridad social. Ahí viene, mire lo que usted acaba de decir, yo he hablado con el señor presidente del Consejo Directivo del IES, él ha manifestado tajantemente que no habrá privatización del IES. Eso de antemano da un aliciente, pero tampoco es que nos... Bueno, el presidente de la República también está saliendo por el Twitter en un video diciendo que no se trata de eso, lo único que se trata es de dar trabajo a los trabajadores, que eso le preocupa muchísimo a él y que quiere que todos coman, que todos vivan bien y todo lo demás.
Entonces, creerle es muy difícil. Creer esto es muy difícil. Dicen en boca de mentiroso. Entonces, el tema es ese. Pero, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que puede pasar? El tema es ese. ¿Qué es lo que puede pasar con el país luego de que, si es que se aprueba esto? Mire, nosotros tenemos la esperanza de arrimar días mejores para el país. Sabemos que nos encontramos en una confrontación norte y sur, empresarios y trabajadores, empresarios y pueblo ecuatoriano. Como dije ya al comienzo, la filosofía del sector empresarial y del capitalismo es acumular capital. A nosotros, frente a eso, nos toca la resistencia y la lucha. La resistencia y la lucha, la resistencia, la movilización, las protestas, pero con propuestas claras. A eso va la Confederación de Trabajadores del Ecuador, a presentar una propuesta. Estamos trabajando ya la propuesta, esperamos en 15 días hacerla pública ya nuestra propuesta sobre lo que sería la reforma al Código de Trabajo, en donde se incorporen modalidades de contratación bajo el código actual, y no creando cuerpos aparte que en nada benefician ni al trabajador ni al sector empresarial. Y el tema de la seguridad social en torno a la privatización, ¿no les preocupa mucho a ustedes? En tanto y en cuanto, yo no veo, si es que el gobierno no está pagando lo que tiene que pagar de los trabajadores, me refiero a los trabajadores públicos, del sector público. El gobierno tiene el representante, el que manda y es el rey en la seguridad social, siendo un instituto que es netamente de los trabajadores. ¿Cómo cambiar eso, por ejemplo? Un rey con pies de barro. Claro. Entonces, ahí es donde necesitamos la decisión de todos los sectores de afiliados, activos, jubilados y pensionistas, el Seguro Social Campesino. Hay que revisar eso, estimado Enrique, cómo está, qué está sucediendo al interior del IES. Hay que ver todas, hay que hacer justamente una reingeniería institucional. A mí me preocupa, señor Sarango, en tanto y en cuanto la semana pasada o hace 2 semanas, nuevamente el BIES entregó $1,000 millones más y el gobierno entregó papeles, bonos. Esto, yo me pongo a pensar, dice, si no dicen que el seguro está a punto de quebrar, ¿cómo es que nuevamente continúa siendo, mejor dicho, la caja chica del gobierno, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cómo los empleados, los dueños del Instituto Ecuatoriano no reclaman, no dicen nada? Al IES hay que dotarle de la reinstitucionalidad como tal. Es decir, y sobre todo de la autonomía. Usted acaba de decir, Enrique, de este traspaso de 1,000 millones y con el pago de bonos del Estado. Eso es lo que está provocando justamente el desequilibrio económico en una entidad autónoma en donde, como ya lo hemos hablado, corresponde a los trabajadores. El gobierno, para ser suyo o para tener la égida de convocar, de dirigir una entidad autónoma, tiene que cumplir con lo que le corresponde. Y esa es una exigencia nacional. Ahí hay otro tema en la que tenemos que sentarnos las organizaciones y las organizaciones sindicales y sociales para discutir temas posibles. Nosotros estamos avanzando a constituir, a la realización de un Congreso Nacional de afiliados a la Seguridad Social, jubilados y pensionistas, para definir ejes sobre los cuales vamos a pelear, sobre los cuales vamos a proponer y sobre los cuales vamos a marchar. Pero el gobierno mismo dice que está en crisis el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros somos nuevo gobierno, los que estamos ingresando recién. Y ese no puede ser el pretexto para terminar ya con la seguridad social, porque ¿cómo es que no tiene dinero? Dicen que no tiene dinero, está en crisis y le sacan más plata. Entonces, ellos mismos están provocando este tipo de cosas y después ¿a quién van a culpar? Efectivamente, Enrique. La autonomía del IES pasa por eso. La autonomía del IES justamente sirve para darle sostenibilidad a la institución como tal y a los afiliados o a los aportantes, tanto del sector empleador como del sector de los trabajadores. Otra cosa, ahí nosotros tenemos que ver, yo lo había dicho hace un momento, una reingeniería para ver qué está pasando al interior del IES. Porque si bien es cierto, el BIES hace un préstamo de $1,000 millones, ¿quién le autorizó? Claro. ¿Conocemos los afiliados? No. ¿Qué hace entonces ese cuerpo colegiado en el BIES? Nada.
Nada, al lo que le dice el gobierno. Al servicio de los gobiernos, de los gobiernos. No se olvide de Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa. Él hacía uso, cogía, inclusive hay videos en los cuales dice, ¿y para qué tengo que dar plata al IES? ¿Para qué? Efectivamente, el IES en este momento, si la memoria no me traiciona, por aportaciones recibe más de 350 millones de dólares mensuales. Ajá. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Una atención médica deficiente, un seguro social campesino deficiente. ¿Qué pasará en el sistema administrativo? El gobierno tiene la responsabilidad de decir, aquí esto está de más y hay que quitar. Esto falta y hay que poner, porque eso le corresponde justamente a los que están administrando el Instituto Ecuatoriano. Pero no hay pretextos también, o hay que llegar a acuerdos en torno a, por ejemplo, digo yo, el señor presidente, expresidente Correa, él dijo, bueno, no solamente los afiliados deben ser los beneficiarios de la seguridad social, sino sus hijos. Ahí no fue el punto de determinar a la seguridad social, porque estamos generando más gasto que ingresos. En lo que está pasando en este momento también, el tema ya de privatizar la entrega de medicamentos, porque se está entregando a las farmacias. Alguien dirá, bueno, es que es preferible que hagan negociados, la gente que siempre hizo negociados con las medicinas, el mismo ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ex prefecto de la provincia de Pichincha, el señor González, compró, me parece que penicilina para esta vida y la otra, y ahí ya no, esa penicilina ya no vale, medicamentos que no valen, que ya han caducado y todo lo demás. Ese tipo de cosas no son las que hay que abordar y hay que tratarles para que esto no vuelva a suceder, pero de alguna otra manera regresamos a lo mismo, señor Zarango. La autonomía pasa por eso, por dotarle justamente de insumos éticos y morales que nos permitan justamente una transparencia al interior de una institución tan seria, tan manoseada que ha sido y que es necesario hacer los correctivos que el caso requiere. La medicina, efectivamente, se hacía adquisiciones, grandes cantidades, justamente porque existía la corrupción, o porque existe la corrupción. Entonces, hasta ahora, miren, todos los gobiernos dicen que van a venir a combatir la corrupción. No hay ni uno en la cárcel. Hay sobreseídos. En esos sobreseídos hay gente honesta, hay gente luchadores populares, luchadores sociales, permanentemente que hemos estado en las calles. Pero también los que robaron, hay de los otros, exactamente. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué hace esa mayoría móvil para aprobar esas leyes allá? Ese es el problema, la situación que se genera hoy, la situación política por la que vive el país. Necesitamos coger el toro por los cuernos y dotarle justamente de elementos básicos al país que nos permitan avanzar y seguir soñando en que este país es de todos los ecuatorianos y no de un grupo privilegiado. Ahora también hay que poner el hombro para sacar esto adelante, Edgar, de alguna manera. ¿Qué es lo que está haciendo la Confederación de Trabajadores en bien de los trabajadores, por ejemplo, digo yo? ¿Qué va a comenzar a hacer en esto de aquí en adelante en torno a capacitaciones? ¿Habrá este tipo de cosas? Porque lo importante es eso, ¿no? Las centrales sindicales dicen, siempre la crítica es de los medios de comunicación, me refiero, están los mismos y los mismos todos los años y yo ya voy a salir del periodismo y resulta que todavía siguen ahí. Pero ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo dar el ejemplo de cómo se debe manejar una central sindical en favor de los trabajadores, Edgar? La propuesta que tiene la Confederación es histórica. Nace en el 15 de noviembre de 1922. Producto justamente de una excesiva acumulación de capital y sobre todo situaciones adversas a los trabajadores, a veces con trabajos inhumanos que realizaban en aquel entonces. De ahí, del 15 de noviembre, nace ya legalmente en 1944, bajo 5 propuestas sobre la situación de la seguridad social, la defensa de la seguridad social, la defensa de los recursos naturales, sobre una política fiscal clara y transparente, sobre sueldos, salarios y trabajo digno,
trabajo y empleo digno. Y lo que es más importante, la propuesta política dentro de estos 5 ejes están justamente encaminados a que se convierta en un plan de gobierno a futuro. Nosotros hemos actualizado la lucha, no las propuestas, porque no nos han atendido en nada. Más de 77 años de existencia de la Confederación, la lucha es la misma, estimado Enrique, porque no ha habido un gobierno ligeramente popular que nos permita justamente ir visualizando y transformando estas propuestas o hacer la realidad. Al contrario, los derechos cada vez son menos, cuando la Constitución hoy dice que los derechos deben ser progresivos. Entonces, hoy estamos en derechos regresivos. Entonces, no hemos hecho nada. Usted tiene la razón. La dirigencia tenemos que hacernos un mea culpa, decir hasta qué punto yo hice bien en la central, hasta qué punto conduje yo a la central en los caminos que me corresponde hacerlo, en los caminos, en la lucha que debe ser. Y de ahí sí, hacerse un mea culpa o hacer un examen de conciencia y decir hasta aquí cumplí, y hacernos a un lado. Eso, las organizaciones sindicales históricas como la nuestra no nacimos para estar ahí perennizados y solamente abrigando la silla, nacimos para los recambios. En eso se ha empeñado la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Usted conoce a Enrique, usted estuvo en una reunión nuestra en Ambato y vio claramente cómo ya hoy tenemos un recambio serio en dirigentes nuevos, jóvenes, con propuestas como por ejemplo esta de qué va a pasar en el futuro con esta ley de inversiones sobre la política laboral o esta nueva reforma laboral y cómo emprender la lucha. Nosotros tenemos una decisión de marchar, de hacer una marcha nacional y en eso estamos empeñados. Estamos buscando ya los insumos que debemos acompañar a la propuesta que le hemos manifestado ya, el plan de reactivación económica, y en ese sentido estamos ya listos para el recambio. Cuando la Confederación así lo requiera, su base, nosotros también tenemos que ya ir a ocupar otros puestos secundarios o simplemente hacer lo que nos corresponde seguir haciendo. Desde cualquier lado, seguir luchando por este objetivo. Usted habló de un punto importante ya para finalizar esta entrevista, presidente. La defensa de los recursos naturales. ¿Qué le han dicho usted al presidente, qué le han dicho al gobierno con respecto a esta ley de inversiones que es netamente privatizadora? Mire, si hubiera el interés del gobierno nacional de reactivar la economía nacional y las empresas públicas que fueron quebradas irresponsablemente, ahí está. ¿Por qué no se reactiva TAME? Una empresa auténticamente... No, es que quieren venderla. Exactamente. ¿Por qué no se reactiva el ferrocarril, no solamente con fines turísticos, sino con fines de comercio, de transporte, ¿no? Comercio. Era una de las grandes obras que se hizo a inicios del siglo pasado y que hasta hoy en día prevalece. Es decir, hay cosas importantes. ¿Por qué los correos nacionales tuvieron que quebrar? Hay que buscar el punto de partida, porque si a mí me nombran administrador del Estado, yo tengo que ver cuál es el mal, no tengo que ver cuál está en pleno florecimiento, como la CNT, las telefónicas, CNT, las hidroeléctricas, las empresas eléctricas, las hidroeléctricas, el petróleo, los recursos naturales, el petróleo. Entonces, ¿ahí para qué razón tiene de privatizar? No hay razón. Y no debe haber razón para privatizar esas empresas. Al contrario, hay que dotarlas de mayor insumos y que vengan esas empresas justamente a recuperar o a renacer a esas empresas que por algunos motivos se quebraron. Pero en el momento que el presidente diga, bueno, a esta empresa vamos a delegarle por 40 añitos, ¿qué van a decir ustedes? La palabra delegar tiene doble intención. Yeah. Frente a ellos, eso dice la ley. Desde el 93, la época de Sixto Urán Ballén, fue el creador de esto, naturalmente. ¿No? La delegación implica... Yo no lo puedo hacer, hágalo usted, ¿cierto? Pero bajo la misma condición. Yeah. Claro, yo soy el presidente de la CT, no puedo asistir a un seminario o a un evento, tengo que delegar. Al vicepresidente. Al vicepresidente o a algún dirigente. Pero la idea, la propuesta es la misma. Seguir fortaleciendo la central sindical. Y al gobierno le corresponde fortalecer el Estado como tal. Pero eso precisamente es lo que no hacen. Exacto, es una lucha que está ahí y que hay que clarificarla en el tiempo. Señor Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Es muy importante este tipo de diálogos porque vamos a sacar conclusiones de este tipo de cosas.
Lo importante es ser propositivos, señor presidente. Lo importante es ser propositivos. A ver, ¿qué nos toca de aquí para adelante? Bueno, se aprueba la ley. Vamos a ver, el momento que el señor presidente diga vamos a querer privatizar o delegar el sector petrolero por 20 años, en 15 años ya no hay petróleo, ¿no? Entonces nos van a devolver un pozo seco. Y ahí, ¿qué pasa, señor presidente? La situación de los recursos naturales siempre van a estar ahí, son recursos, pero el petróleo claro, no. Son no renovables, pero usted vio que en los últimos meses apareció hubo el afloramiento de un nuevo pozo petrolero que ha mejorado justamente la economía nacional y que el gobierno nacional le corresponde justamente ver en esta subida de petróleo, de la elevación del barril de petróleo, más el afloramiento de nuevos pozos, permite justamente ver otras situaciones y no se trata justamente de que todo lo tengamos que pagar nosotros. Y el retiro de subsidios también, pues no, así de es, la gasolina. Así es, todo eso es otro tema que tendríamos que conversarlo a futuro. Despídase de nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias al Conecta TV Radio, una emisora y un canal en línea. Es importante. Hoy en día los medios digitales también ayudan mucho para poder informar. Esto será replicado y seguramente toda nuestra base lo conocerá y todo el pueblo ecuatoriano. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Este es el programa de la Confederación de Trabajadores del Ecuador que ha llegado a su fin. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en el tema del horario. ¿Cómo quedamos para decirles a nuestros oyentes? Le vamos a pasar los días jueves mismo, ¿no? A las 3 de la tarde. Yo creo que sí, sería importante, pero ustedes saben que siempre me toca estar por todo el país visitando organizaciones y bueno, de todas maneras nos pondremos de acuerdo. Ya. Bueno, entonces amigos, nos despedimos. Hasta la próxima. La Confederación de Trabajadores del Ecuador presentó Reactivación Económica para la Sostenibilidad Nacional. Un espacio de propuestas y soluciones a las grandes crisis que vive el país por la falta de producción y productividad, políticas sociales, fiscales, tributarias y el derecho a la salud y a la educación que debemos asumir los trabajadores para la transformación de la sociedad y el país. Aquí termina Reactivación Económica para la Sostenibilidad Nacional. Hasta la próxima.